Listo, ya tenemos entonces la grabación activa. Como les decía, este es el segundo CIPAS del curso de Biología Celular y Molecular. 15 puntos para aquellas personas que participen el día de hoy. Si participaron en el primer CIPAS, entonces tienen otros 15 puntos por haber participado en ese primer CIPAS. Ahí tendríamos 30 puntos y nos faltarían 20 puntos por el último CIPAS del curso, que es de la unidad de genética, que estaremos desarrollando por allá entre finales de abril y el mes de mayo, que es donde estaríamos ya terminando como esa nota intermedia del curso, para ya adentrarnos en la nota final, que es la que ustedes obtendrían en las últimas semanas de mayo, para ya terminar todos los cursos de la universidad. Como les decía el día de hoy, lo que nos trae acá es la temática de la célula. Ya les voy a proyectar una presentación pequeña que se construyó con los tutores de la red de curso para que podamos como desarrollar la temática. Ustedes saben que la diferencia entre las CIPAs y las webconferencias parten del hecho de que ustedes tienen micrófono habilitado. Por lo tanto, mi invitación es a que participen el día de hoy, que aprovechen este espacio, que este espacio no se les haga largo, no se les haga una clase donde el profesor está acá hablando 2 horas y ustedes sabrá Dios si me están prestando atención o no, sino que ustedes puedan participar y que si llegan a tener dudas, pues puedan aprovechar y solucionarlas en este espacio. Tiene que ver el todo con la tarea que ustedes están desarrollando en este momento. Recuerden que ustedes están desarrollando en este momento en campus una tarea asociada específicamente con las organelas celulares. De eso vamos a hablar hoy, las organelas que tiene la célula y cada una de las funciones que ella tiene. Adicionalmente, vamos a hablar o nos vamos a enfocar al final en la membrana celular y en el tipo de transporte que se desarrolla en la célula, porque a la célula le entran y le salen cosas. Entonces, eso es lo que denominamos transporte celular a través de la membrana. Y adicionalmente, vamos a estar entonces haciendo una asociación de todas esas organelas con sus funciones, cómo funcionan entre ellas, cómo es ese entramado que hay entre las organelas celulares, de tal forma que eso les pueda servir a ustedes para aquellos que no han pensado todavía en el cómic, en lo que quieren desarrollar como tarea. Que se vayan con ideas. Listo, que entre todos de pronto hagamos como una lluvia de ideas y se vayan con algunos comentarios que les puedan servir para desarrollar esa tarea en la que nos encontramos. ¿Me están escuchando bien? Por favor, alguien que me confirme. Sí, profe. Sí, profe, te Sí, escucho bien profe, perfectamente. todo bien, profe. Muy bien. Entonces, voy a compartirles Profe, la presentación. Señor. disculpe, yo Sí. tengo una pregunta, entonces no sé si la hago ahora o ya cuando estemos finalizando. Depende, si me vas a preguntar algo del curso así de esta temática, bienvenido. Si es una pregunta que nada que El ver con el cómic, CIPAS, para el final. el cómic. Del cómic, Sí, tírela pues de una vez, a ver, y la resolvemos de una vez. ¿Qué duda tienes con el cómic? no ya tengo el guión plasmado, pero no he podido desarrollar el cómic porque en las aplicaciones quedaron como referente para hacerlas, no, o sea, no queda exactamente como uno lo plasma. Entonces, ¿qué otra aplicación usted recomienda? O si, Em, Miren, con el tema de las aplicaciones hay varias que se sugirieron dentro de la guía de actividad. Yo a algunos de mis estudiantes lo que les he sugerido es que si se les enreda mucho el tema de las aplicaciones, háganlas a mano, porque también está abierta la posibilidad de que ustedes hagan el cómic a mano, ¿cierto? Entonces a mano significa que yo puedo imprimir los personajes e ir plasmando las ideas en una cartulina, por ejemplo, en una hoja. Puedo hacerlo totalmente a mano si soy buen dibujante, me gusta dibujar, me gusta colorear, entonces puedo ir plasmándolo de esa forma. Yo ya tengo estudiantes que me han presentado unos cómics muy interesantes y los han hecho en Genially o en Canva, que son de pronto más amigables para ustedes en el manejo, porque a ustedes se les sugieren algunos dentro de la guía de actividad, pero pues yo no les voy a negar que habrán algunos que de pronto ustedes nunca han llegado a interactuar con ellos. Mientras que si yo les menciono un Canva, un Genial y un PowerPoint, sí es mucho más fácil que ustedes me digan, sí, profe, yo he llegado ahí a hacer alguna tarea. Entonces, esa es mi sugerencia. Como les digo, si se ven muy
enredados con el tema de las aplicaciones, no se les olvide que la tarea está abierta para hacerla a mano. Entonces también será una alternativa hacer cartulina, papel o impresiones y empezar a hacer todo mi cómic y ponerle ¿qué? Los mensajes y las conversaciones entre ellos y de esa forma ir desarrollando el cómic. Si quieren ahorita, al final sacamos un rato y el que tenga cualquier duda adicional, pues la plantean y bienvenida sea. Lo mismo también de otros temas. Ustedes saben que siempre el profe Carlos y yo estamos dispuestos a solucionar inquietudes del laboratorio, inquietudes del curso como tal, de las calificaciones, cualquier duda que tengan. Vamos a desarrollar el CIPAS, les hago la propuesta, es básicamente por lo del partido, porque habrán algunos que se quieren ir, habrán algunos que dirán, profe, yo ya tengo súper claro cómo funciona el curso de biología celular y molecular, entonces mejor entremos en materia y ya ahorita al final todo el que tenga alguna duda, pues nos levanta la manito y conversamos. Em, ¿Qué más les iba a decir antes de empezar? No, yo creo que podemos ir entrando en materia y más bien vamos haciendo pausas y vamos conversando. Recuerden que tienen micrófono habilitado, tienen el chat habilitado, el profe Carlos está pendiente del chat porque pues a mí no me da para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces cualquier duda la van dejando en el chat o me van interrumpiendo y vamos conversando. Este CIPAS es de la unidad 2, la célula, y tiene como título Viajando a través de la célula, explorando sus secretos y mecanismos de transporte. Una pregunta, ¿ven mi presentación? ¿Están viendo en modo presentación? Estoy en la primera diapositiva donde está el título. Sí, señor. Sí, profe, sí. Listo. Listo, entonces vamos para adelante. ¿Cuál es el objetivo de este CIPAS? Explorar la célula y sus mecanismos de transporte, analizando cómo sus estructuras colaboran para mantener la homeostasis y facilitar el intercambio de materiales esenciales. Entonces, desde lo básico, muchachos, ¿qué es homeostasis? ¿Quién me dice? Esa palabra que les suena, ¿la han escuchado mencionar? ¿No la han escuchado? ¿A qué suena homeostasis? La osmosis. Es la ósmosis. Digamos que la finalidad de la ósmosis, y ahorita vamos a conversar un poquito sobre ella, es lograr la homeostasis celular. Es la finalidad de la ósmosis. Pero como tal, ¿qué es la homeostasis? ¿Qué se les ocurre? Profe, Podría decirse en lo que yo entendiera como un equilibrio no era. Muy bien, esa palabra es clave, es equilibrio. Profe, la Profe, regulación de es la como temperatura corporal. Regulación, muy bien, ahí están mencionando unos términos que pueden ser adjetivos de homeostasis o pueden ser sinónimos de homeostasis, y es regulación y es equilibrio. La célula en todo momento tiene que mantenerse en un equilibrio y ojo, no es sencillo. Nosotros la ponemos a prueba y la ponemos a prueba difícil. O sea, nosotros cada rato jugamos con las células a ver que ellas no se mueran porque es que, como les digo, no se las ponemos fáciles. Desde procesos tan sencillos como no controlar nuestra temperatura corporal. Porque ustedes saben, a ver, si yo les pregunto a ustedes a qué temperatura tiene que estar nuestro cuerpo, ¿cuál es la respuesta? 37 grados centígrados. Muy bien, ¿cierto? Nosotros estamos entre un 36 y un 37 grados centígrados porque por ahí nos enseñaron nuestras mamás que después de los 37 grados centígrados la persona que tiene Fiebre. 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 ¿Cierto? Entonces uno empieza a decir, ok, la persona tiene más de 37 grados centígrados, está pasando por un proceso febril, es una persona que tiene fiebre y pues en algunos casos es buena, es mala, hay que controlarla, hay que buscar cuál es la razón, ¿cierto? Ay, cuál es la razón por la que la persona está pasando por un proceso de fiebre. Y también me puedo ir para el otro extremo, yo me puedo ir para una zona que es demasiado fría, demasiado fría y mi cuerpo tiene que empezar a regular la temperatura. Entonces son esas situaciones en las cuales yo sé que muchos de ustedes lo han visto
me ayudan con los micrófonos, muchachos, por favor. Micrófonos. ¿Quién tendrá el micrófono abierto? Espérenme un segundo, yo lo busco. Ah, bueno. Entonces, les decía que el cuerpo tiene que regular desde cosas tan esenciales como la temperatura, porque en muchas ocasiones, si ustedes están en una zona muy fría, ustedes han visto que inclusive nuestro cuerpo es tan sabio y tan inteligente que empieza a regular la temperatura de los órganos que se encuentran en el centro del cuerpo. Por eso uno se enfría más en los pies, en las manos, en los dedos. eh, las personas cuando están, por ejemplo, en procesos de muerte celular por el frío, las primeras células que se le empiezan a morir a uno son las de los dedos, las de las orejas, las de la nariz, y ahí empieza a haber una necrosis, inclusive, que es esa muerte celular. ¿Por qué? Por el frío en este caso. La célula pierde esa homeostasis y llega a un punto en el que tiene que morir. Entonces, entendamos homeostasis como un equilibrio que tiene que mantener nuestra célula en todo momento para poder estar viva y para que nosotros como organismos llenos de células, porque no se les olvide que nosotros estamos compuestos por millones y millones de células, estemos vivos y podamos funcionar adecuadamente. Entonces, empecemos por contextualizarnos con algo tan sencillo como la resistencia a los microorganismos. ¿Quién de ustedes me dice, cuando yo hablo de resistencia a a los antibióticos, perdón, o a los medicamentos, a qué hago referencia? Si yo hablo de resistencia, a ver, nuestros futuros regentes de farmacia, ¿a qué hago referencia? A que no está haciendo efecto. A que no hace efecto, muy bien, a que la persona se consume los medicamentos, pero los medicamentos no le hacen efecto. ¿Y ustedes por qué creen que eso pasa? Profe, ¿será porque de pronto mutan las Si no, células y se vuelven resistentes? Muy bien, esa es una respuesta excelente. Y es que la célula en algún momento de la vida fue sensible, hablamos de sensible o sensibilidad y resistencia, la célula fue sensible al medicamento, en algún momento le sirvió, pero por O, muchas razones o deja de puede ser también funcionar. que lleva tomando mucho tiempo el Muy medicamento. bien, esas son las razones de las que yo les digo. Ahí hay un montón de razones que pasan. Por ejemplo, con los antibióticos, nunca se les olvide, futuros regentes especialmente y todos los que estamos aquí que somos del área de la salud, hay un consumo indiscriminado de antibióticos especialmente. La gente toma antibióticos hasta por un dolor de uña. La gente toma antibiótico porque le da gripa y se les olvida que las gripas no las producen las bacterias, sino los virus. Pero no importa, igual tomo antibióticos. La gente va a las farmacias y muchas veces la persona encargada de la farmacia, sea regente o no, le sugiere tomar medicamentos antibióticos. Entonces hay un montón de razones por las cuales hemos venido durante los últimos años generando una resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Ojo que yo estoy hablando de antibióticos como medicamento que le sirve a las bacterias para destruir a las bacterias. En este caso puntual, no estoy hablando de destruir nuestras células. Yo estoy hablando es de que usted consume antibióticos específicamente porque usted tiene una infección bacteriana y usted tiene que ayudar a su sistema inmune a eliminar esa bacteria. Eso es lo que debería pasar en el mejor de los casos. Estudiantes, no se les olvide este dato, por favor. Según la OMS, para el año 2050, van a morir más personas en el mundo por resistencia a los antimicrobianos que por el cáncer. Hoy, la mayoría de las personas en el mundo, cuando mueren por alguna enfermedad, están asociadas al cáncer y a enfermedades metabólicas, enfermedades como la diabetes, la obesidad, las hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias, todo lo que son los lípidos altos, ¿sí? Eso es de lo que más se muere la gente hoy. Pero según la OMS, lo que ellos pronostican es que en el 2050 se va a morir más gente por culpa de los microorganismos resistentes a los medicamentos. Eso tiene que parar y no lo logramos.
Entonces yo siempre les dejo este mensaje, especialmente nuestros futuros regentes, por favor sean muy responsables en la sugerencia que le hacen a las personas al momento de decirle qué medicamentos consumen. Y eso tiene una explicación a nivel biológico y molecular, que es lo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Ustedes están viendo que a una bacteria normalmente le dábamos un antibiótico, un medicamento. Esta bacteria tenía en su interior algo que se llama target u objetivo de ese medicamento. Entonces hay algunos medicamentos los que de pronto han estudiado un poquito de esto, saben que hay antibióticos, hay muchos antibióticos. Entonces uno a veces se pregunta, venga, pero ¿por qué hay tantos? Y es que resulta que hay unos que afectan el material genético de la bacteria. Hay otros que afectan la pared de la bacteria. Hay otros que afectan algunas proteínas de la bacteria. O sea, todos tienen un objetivo. ¿Quién es el objetivo de ese medicamento? Al final, uno lo que espera es que el medicamento pueda llevar a la bacteria a que se muera, porque eso es lo que yo necesito, que la bacteria deje de replicarse en mi cuerpo, deje de hacerme daño y se muera. Eso es lo que a mí me interesa. Pero ella se puede morir de muchas formas. Si el medicamento va y le destruye la pared, la bacteria se muere. Si el medicamento va y le daña el ADN, la bacteria se muere. Si el medicamento va y le destruye las organelas, la bacteria se muere. Entonces, todos esos medicamentos tienen diferentes objetivos. ¿Cómo entran, cómo entran al interior de la bacteria? Básicamente ellos lo hacen porque la bacteria tiene, espérame un segundo muchachos, yo me conecto por acá desde el celular porque les estoy escuchando mucho los micrófonos abiertos. Espérame un segundo. No, te meten en los ojos, junto con lo que meten en el oído. Listo, ahora George sí. Ledis, ¿puede por favor cerrar el micrófono? Gracias. Profe, Qué pena, profe. tú no eres, No estoy como moderador, profe. ya mismo te pongo, profe, para que me puedas ayudar ahí por si alguno prende el micrófono y nos quede más fácil a los dos. Carlos, por acá está. Convertir en moderador. Listo, profe, ya te puse como moderador. Entonces, Gracias, profe. estudiantes, para que terminemos esta idea, ese medicamento, ese antibiótico o el medicamento que sea, tiene formas de ingresar a la célula de la bacteria o a nuestras células, cuando es un medicamento que le sirve a nuestras células para algo. Muchas veces lo hacen a través de unas proteínas que nosotros tenemos en la membrana de la célula. Todas las células tienen una membrana y en esa membrana hay proteínas que sirven para que esos medicamentos puedan entrar a la célula. ¿Qué pasa cuando la célula se vuelve resistente? Por ejemplo, en el caso de las bacterias, ella es capaz de hacer que el medicamento que entra vuelva y salga, por ejemplo, o es capaz de mutar específicamente en algunas organelas o en la membrana o en las proteínas que tienen la membrana para que no entre el medicamento. Entonces no deja que el medicamento entre. Y si el medicamento no entra, no actúa. Y si no actúa, pues la bacteria no se muere. Eso es entre muchos otros mecanismos que tiene la bacteria para resistir que uno consuma algún tipo de medicamento. Entonces, vamos a ver este video asociado con las organelas. El video dura aproximadamente 7 minutos. Yo se los voy a poner. Ustedes me van a decir que efectivamente lo estén escuchando. El video está en inglés, pero yo les pongo los subtítulos. Entonces, para aquellos que de pronto no manejen inglés, pues lo pueden hacer basándose con los subtítulos. Cuéntenme, ¿ahí lo estaban escuchando o no se escuchaba? No se escuchaba. No se escuchaba. No sé. Listo, Señor. espérenme porque yo sí lo escuchaba en mi oído. Entonces, espérenme, yo dejo de compartir y le vuelvo nuevamente a dar compartir, incluyendo el audio. Y ustedes me dicen si pueden ver el video. Lo vamos a ver, como les digo, dura más o menos, dura 7 minuticos. Ahí sí estaban escuchando el audio. No, profe. Lo vuelvo a poner. Señor. ¿Lo escuchan o no? No, No. profe, no se escucha. No, estaba sonando como una Esperemos un musiquita. momentico a ver. Ahí está. Otra vez, lo voy a volver a poner.
¿Sí o no? No, No. no se escucha. No. No, no Profe, hay problema. cuando Espérame un comparte pantalla segundo. debe activar, dice incluir sonido. Ah, bueno, espérame, profe, porque yo le di incluir sonido, pero creo que ya sé qué es. Creo que es mejor darle incluir sonido, pero poner solamente una ventana, que es la de YouTube, y así sí debería funcionarnos. Entonces, nuevamente, estudiantes, es un videíto, dura 7 minuticos, explican cada una de las organelas. Listo, no lo voy a detener para poder que nos rinda el cuento. Yo se los voy a poner de corrido, listo, 6, 7 minuticos. Ustedes van a prestar mucha atención y apenas terminemos, hacemos ahí un jueguito inclusive que tenemos y con eso miramos qué tan claro les quedaron los conceptos. Este video les sirve para la tarea que en este momento están desarrollando. Entonces, el que no ha empezado a desarrollar la tarea, invitación a que esté muy pendiente del video, y el que ya la hizo, pues a que refuerce ahí algunos conceptos relacionados con las organelas celulares. ¿Me confirman si lo escuchan ahora sí? Ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí se escucha. Ahora sí, listo. Entonces se los voy a poner pantalla completa Sí, y lo Así se activo. escucha. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates.
Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Muy bien. Yo espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. La verdad es un videito que resume 100% todo lo que nosotros estamos viendo actualmente sobre las organelas celulares, incluyendo algunas que de pronto no están especificadas en el cuadro que ustedes están haciendo en la tarea, pero la mayoría tienen que ver o tienen relación con el mismo cuadro que ustedes ya plantearon y que ya deberían tener publicado en el foro. No se les olvide eso. Entonces, vamos a hacer dos actividades cortas que hay acá en la presentación para continuar con la explicación. Cuéntenme quién quiere participar y nos dice qué encuentra en común y en qué se diferencian esas imágenes que ustedes están viendo acá. Una planta, unos pulmones, un cuerpo humano mostrando algunos órganos, unos champiñones o unos hongos. Y esta que ustedes ven acá, que es una bacteria. ¿Qué tienen en común? Que son seres vivos. Que son seres vivos, muy bien. ¿Qué más? Están compuestos de Yo creo células. Muy bien, esa es clave, clave, muy clave. Están todos conformados por células. Ahí básicamente lo que ustedes están viendo son células. ¿Qué más? ¿Quién me da otra respuesta?
Que hay pluricelulares y unicelulares. Muy bien, felicitaciones por esa respuesta. Súper clara. Pluricelulares y unicelulares es una forma de clasificarnos. Nosotros los humanos somos pluricelulares, pero una bacteria como la que ustedes ven acá es unicelular, ¿cierto? Es una sola celulita que es capaz de hacer un montón de daños y un montón de estragos. O también para bien, porque las bacterias no son malas, todas no son malas, hay unas que son muy benéficas para el humano. Una solita es capaz de ayudarnos, una solita es capaz de perjudicarnos, es una unicelular, mientras que lo otro que tenemos acá es pluricelular. ¿Qué más? ¿De pronto qué más se les ocurre? Quizás que forman tejidos y órganos. Muy bien, que hay unos niveles jerárquicos de organización o unos niveles de organización de esas células y que cuando ellas se juntan, pues van a pasar a formar órganos, van a formar tejidos y cuando esos órganos se unen, entonces pueden formar sistemas completos, porque nosotros somos seres complejos, por eso mismo, porque tenemos una abundancia de células que van a formar todos esos sistemas. Muy bien por esas participaciones. Vamos a seguir. Vamos a hacer Profe, este jueguito. Señora, ¿alguien iba a decir algo más? Sí. sí, profe, que solo las plantas tienen cloroplastos. Clave, Eso clave, clave. Y no se les olvide algo. Solo las plantas tienen cloroplastos porque son las que hacen fotosíntesis. El humano no hace fotosíntesis. Yo no sé si ustedes vieron una noticia, eso fue hace ya algún tiempo, creo que eso fue hace por ahí un año más o menos que recuerdo haberla visto, de unos padres, papá, mamá, que fueron juzgados en Europa y los sentenciaron a cárcel porque tuvieron una bebé. Y ellos creían en la teoría de que nosotros con la luz del sol podíamos sobrevivir. Y esta bebé fue sometida a no alimentación, no le dieron comida, sino que la ponían al sol, a los rayos del sol. Y la creencia o lo que ellos esperaban en medio de lo que ellos creían era que un humano podía sobrevivir así. Y al final la bebé muere y ellos son juzgados. Entonces, la noticia la traigo a colación es porque básicamente si nuestras células tuvieran cloroplastos, posiblemente nosotros podríamos ser autótrofos. No se les olvide que hay una clasificación también de autótrofo o heterótrofo. Nosotros podríamos ser autótrofos porque podríamos sobrevivir a partir de la luz del sol y generar energía a partir de la luz del sol, pero nosotros no. El humano, los animales, somos heterótrofos. Nosotros tenemos que comer. Si nosotros no comemos, no tenemos fuentes de energía para poder sobrevivir. Entonces, muy bien por esa aclaración. Vamos a hacer este jueguito. Es un jueguito muy sencillo, rápido, por favor, para que estén muy pendientes. Creo que cada pregunta me da como 15 segundos o algo así, entonces eso no tiene sino un momentico ahí pequeñito para reaccionar. Vamos a poner CIPAS 2 de Occidente. No sé si el profe Carlos está por ahí, igual para que les comparta el enlace como hicimos la vez pasada, por si ustedes lo quieren hacer en sus casas, lo quieren tener ahí a la mano, si no yo ahorita se los comparto al final. Entonces vamos a hacer este juntos, muchachos. Vamos a empezar. Entonces, tiene una introducción donde nos dicen que bueno, que vamos a destruir al rey Anguila, que esa es nuestra función y que obviamente lo destruimos cumpliendo con los desafíos que hay. Hay 6 desafíos cortos. Eso se ve como si fuera mucho, pero se van a dar cuenta que en algunos desafíos solo hay una pregunta. Entonces, por favor, muy atentos. ¿Listo? Entonces voy a empezar. El primer desafío dice, responde correctamente a las preguntas para avanzar y evitar chocar contra las rocas. Primera pregunta, ¿las células vegetales y animales tienen pared celular? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. ¿Verdad? Verdadero. Verdadero, Solo profe. Les voy a- tiene verdadero. Nos toca volver a Verdadero. intentar otra vez. Estudiantes, verdadero. Es pared, falso. pared celular falso. solamente tienen las plantas. Las vegetales. Las vegetales, muy bien. Los animales, incluyéndonos a nosotros, no tenemos pared. Si nosotros tuviéramos pared, seríamos rígidos. Y nosotros no somos como un árbol.
Nosotros no somos como un tronco de un árbol ahí quieto, tieso, que no se puede ni mover, porque eso le da a la pared celular. Nosotros no tenemos pared, nosotros tenemos membrana, una membrana que es de por sí flexible, porque miren que ustedes se pueden mover. Algunos bailarán mucho, otros bailarán poco, algunos mejor que otros, pero en general todos nos podemos mover. Listo, y eso es porque no tenemos pared. Entonces, ojo con esta respuesta. Las células vegetales y animales tienen pared celular. Falso. Las vegetales tienen pared, pero las animales no. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la función principal del núcleo en una célula? Controlar las actividades celulares y almacenar el material genético, eliminar desechos de la célula o producir energía para la célula. La La primera. primera. Tiene material genético para la célula. Nos tocó volverlo a intentar porque nos demoramos mucho, pero sí, tienen todas las razones. La primera. ¿Listo? Correcto, la primera. Muy bien, pasamos al segundo desafío. En el segundo desafío dice, te has adentrado en lo más profundo de la oscuridad, arrastra el foco para encontrar la respuesta correcta. Entonces vamos a leer la pregunta. Dice, encuentra la respuesta. ¿Qué estructura celular se encarga de la respiración celular y la producción de energía en forma de ATP? El núcleo, los La cloroplastos, el retículo, la Mitocondria. mitocondria. La mitocondria, seguro, última palabra. Sí, mitocondria. Sí. O los Sí, señor. lisosomas. Mitocondria. Muy bien, los que ya hicieron la tarea en campus saben que la respuesta es mitocondria. ¿Listo? Ahí la teníamos buena. A esa sí le atinamos, así el tiempo nos gane, no importa. Vamos a hacer esta tercera. Dice, una gran barrera de algas te impide continuar, elige la respuesta correcta. ¿Cuál es la función principal de la membrana plasmática en la célula? Producir energía, almacenar el material genético o regular el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera. Regular el paso. Regular Regular Listo. el paso. el paso. Regular. Regular el paso. Otra, ¿qué diferencia existe entre las células procariotas y eucariotas? La procariota tiene núcleo, mientras que la eucariota no. La eucariota tiene organelas rodeadas por membrana, la procariota no. O la procariota tiene un ADN lineal y la eucariota tiene ADN circular. ¿Cuál creen que es la La respuesta? La primera. La La A. primera. La primera. La primera. La primera. Sí primera, será la la primera. primera, sí será la primera. ¿Cuál es la Profe, diferencia entre La procariota y segunda. eucariota? La ¿Quién me segunda. dice? la segunda. La segunda. Es la La segunda, procariota profe. no tiene Muy bien. definido. Eso, muy bien. La célula procariota no tiene núcleo definido. La célula procariota no tiene núcleo definido. Entonces, esta afirmación está al contrario. Está diciendo que la procariota tiene núcleo definido y las eucariotas no. Es al revés. La procariota no tiene núcleo definido y la eucariota sí. No se les olvide que ustedes son eucariotas. La clave es eso. El humano es eucariota. Ujú. Nuestras células son eucariotas. ¿Por qué? Porque nuestras células tienen un núcleo definido. Entonces no podemos jugárnosla al contrario. La respuesta correcta es la segunda. La célula eucariota tiene organelas rodeados por membrana, mientras que las procariotas no. Muy bien. Vamos para, listo, la siguiente. Entonces dice, cueva. Has llegado a una cueva donde tendrás que elegir el camino adecuado, sigue tu instinto. Entonces observen las imágenes y díganme cuál de las dos representa la célula eucariota. ¿Esta primera o la segunda? La primera. La del lado. La primera. Muy bien, la del lado izquierdo, o la primera, porque la otra era una bacteria. Entonces eso no es una eucariota. Ujú. Muy bien, aquí tienen que escuchar las definiciones. Vamos a ver si se logran escuchar, porque creo que a veces me toca cambiarle el sonido. Aquí nos van a dar 3 definiciones. Y dependiendo de lo que escuchemos, entonces hay que mirar cuál de esas 3 definiciones corresponde a cada una de las organelas que están ahí. Entonces se las voy a poner y me dicen si alcanzan a escuchar. Por ejemplo, esta primera definición, ¿a qué corresponde? Organulos que contienen enzimas digestivas y son responsables de descomponer desechos celulares, así como de reciclar componentes celulares dañados o innecesarios. ¿Alcanzaron a escuchar?
Ribosomas. Sí, sí. Muy bien, entonces esta primera Ribosoma. diríamos nosotros que es lisosoma. ¿Están de acuerdo todos? Por allá escuchéis que es ribosomas. Sí, de Sí, acuerdo. profe. De acuerdo. ¿Ribosomas o lisosomas? Lisosomas. Lisosomas. Les pongo la segunda a ver si se van ubicando. Son los organulos encargados de producir energía a través del proceso de respiración celular, generando ATP, adenosín trifosfato, a partir de glucosa y oxígeno. ¿Respuesta? Mitocondria. Muy bien, entonces aquí Mitocondria. tenemos mitocondria. Y ahora la tercera, a ver si con eso ya salen de la duda. Son complejos moleculares que sintetizan proteínas al traducir el ARN mensajero. Pueden encontrarse libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático. Los ¿Respuesta? ribosomas. Ribosomas. Los ribosomas. Sí. Ribosomas. Muy bien, entonces la primera, lisosomas. Ya ahorita hablamos un poquitico de ellos, pero las respuestas correctas son tal y como ustedes las están viendo en este momento. Lisosomas es el A, el B son las mitocondrias porque son las fuentes de energía y el tercero son los ribosomas. Ahí estarían nuestras respuestas correctas. Y la última, vamos a tener entonces una última pregunta. Dice, ¿qué organelo celular se encarga de modificar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos? Aparato ¿Los de Golgi. lisosomas, el núcleo o el aparato de Golgi? Aparato de Golgi. Me tocaba adelantarme porque si no perdíamos. Pero la respuesta es esa. Porque es importante el estudio de las células para entender la salud humana. ¿Quién me dice? La tercera. La tercera. Sí, la Sí, la tercera. Muy bien, es la tercera. Es la tercera. Ahí ya destruimos el reto, o ganamos el reto mejor, que era derrotar al rey anguila. Entonces, vamos a continuar. Les voy a dejar acá de compartir, les voy a volver a compartir la pantalla completa para que sigamos viendo la presentación. Entonces, acá, una teoría muy chévere que tenemos a nivel biológico, a nivel de la biología, se llama teoría del ancestro común. Y es que cuando ustedes se van a revisar la teoría evolutiva, yo no sé si algunos de ustedes, yo siempre les digo en estos IPAs, los que recién salieron del colegio, muy posiblemente se acuerdan de muchas de estas cosas. Los que ya llevamos un par de años de haber salido del colegio, si a uno lo ponen a estudiar este tipo de casos, de temas, pues obviamente o nos cuesta más recordarlo o nunca lo vimos, porque es posible que de pronto en la biología que nos dieron en el colegio nunca lo hayamos visto. Pero hay muchas teorías de la evolución, de cómo evolucionamos hasta llegar al punto de ser los humanos que hoy nos vemos en el espejo todos los días. Existe una teoría del ancestro común y es que todos partimos de una primera célula. Y a partir de esa primera célula se fueron dando algunas diferenciaciones y nacieron lo que hoy en día se denominan los filos genéticos o es como la clasificación general que hay. Entonces aquí es donde tenemos los famosos eucariotas que somos nosotros. Dentro de los eucariotas tenemos no solamente los animales, sino que tenemos también el reino de los hongos, las plantas, tenemos los protozoos, todos estos son parásitos protozoos, y vamos a tener también las plantas que ya se las mencioné. Muy bien. Y vamos a tener otros dos grupos que son las bacterias y las arqueas. ¿Alguno de ustedes había llegado a escuchar este término arqueas? ¿A qué hace referencia o quiénes están ahí en ese grupo? No, señor, yo no. Nunca. profe. Entonces, ¿a qué hace referencia ese grupo específico de las arqueas? ¿Cuál es la diferencia entre las arqueas y las bacterias? Primero, ellas estaban junticas, las teníamos como en el mismo reino, en el mismo filo. Y en algún momento alguien se puso a estudiarlas detenidamente y lo que encontraron es que las arqueas son extremófilas. ¿Qué significa que sean extremófilas? Que están en los lugares más recónditos del planeta y que sobreviven en situaciones extremas. ¿Alguno de ustedes ha llegado a escuchar el Mar Muerto? Existe un mar que se llama el Mar Muerto.
¿Lo habían llegado a escuchar o nunca lo han llegado a escuchar? Sí. Sí, profe. Sí, yo ¿Y sí, por qué se profe. llama mar muerto? ¿Quién me dice? Porque no tiene olas, no tiene olas, es estático. Ojo que no es porque tenga olas que No hay matan vida, gente. no hay vida en el mar. La cantidad de sal que No me está contiene salado que no dicen hay que un es ser, la no mar. viven Habla uno seres. solo, por favor. No hay Es muy vida, salado. ¿cierto? No hay vida y la No hay gente puede vida. flotar en el mar. No hay vida y básicamente no hay vida por una razón, y es que las concentraciones de sales son tan altas que allá no vive ningún pescadito, o sea, allá no vamos a encontrar un pescadito, no vas a encontrar un cangrejo, o sea, no vas a encontrar ningún animal que sea capaz de sobrevivir a esas concentraciones de sal tan altas. Pero ¿saben qué es lo más bonito de toda esta historia? Que se han encontrado microorganismos que pertenecen a las arqueas, es decir, que son unicelulares, son solamente una celulita capaz de sobrevivir en esos sitios, como en la lava de los volcanes. Han encontrado microorganismos que sobreviven a la lava de los volcanes. Entonces, eso, ¿qué tiene como implicación? Que son microorganismos que el humano no le gusta. O sea, ellos a nosotros no nos enferman. Los que pertenecen acá a este filo de las arqueas no son los que nos enferman a nosotros. Los que nos enferman a nosotros están aquí, en el reino de las bacterias específicamente. Aquí sí están las que enferman al humano. Y obviamente en los eucariotas, pues porque ustedes saben que en los eucariotas los hongos nos enferman, los ciliados y los protozoos, todos estos parásitos nos enferman, entonces bueno. Pero partimos todos de un ancestro común, que en teoría lo que dice la evolución, como les decía, es que en algún momento de la vida se logró la formación de una célula y a partir de esa célula ya se fueron generando especializaciones y entonces ya varias células se juntaron, entonces ya dijeron, oiga, trabajamos mejor si nos juntamos que si estamos separadas y entonces empezaron a ver esos niveles de organización que hoy conocemos. De este ejercicio, de esta explicación, muchachos, viene una preguntita. Bueno, diferenciemos entre estos dos tipos de células y desarrollamos esta pregunta. Esto es una célula procariota, es decir, que esto es una bacteria. ¿Qué tiene la bacteria? La bacteria lo que tiene es una célula muy sencilla, es una célula muy sencilla que no tiene tantas organelas, mientras que nuestra célula eucariota sí tiene un montón de organelas. Entonces yo les hago una pregunta porque aquí está lo obvio. Ahí la pregunta dice, ¿qué tienen en común esas dos células? ¿Quién me dice? ¿Qué tienen en común? El citoplasma, las ribosomas y Citoplasma, ribosoma, muy bien. ¿Qué más? Que no alcancé a escuchar. Tiene La membrana proteínas. plasmática y los procesos celulares. Proteínas, La membrana plasmática, la membrana, ¿qué citoplasma, más? Ajá, la pared citoplasma. celular. Pared celular, no, nosotros no tenemos Ribosomas, los pared. Si lo ribosomas. comparamos con una planta, sí. Los ribosomas también, muy bien. Entonces hagamos algunas salvedades. Una bacteria es una cosa muy sencilla. Y no dijeron lo más importante. Las dos células tienen material genético. Listo, las dos tienen ADN. Con Sí, una señor, diferencia, ADN. con una diferencia muy grande. La bacteria, muchachos, tiene un cromosoma. Un cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? Se los reforcé en el CIPAS pasado y se los voy a reforzar hasta el último CIPAS. Dos cromosomas. Dos cromosomas, no, por allá pasamos No. hace rato. ¿Cuántos cromosomas tienen nuestras células? 23. 23. 23 o 23 pares. 23 pares. Muy bien. 23 pares, muchachos, eso es para la vida. Nuestras células tienen 46 cromosomas, 23 heredados de mi mamá y 23 heredados de mi papá. Nuestras células tienen 46 cromosomas. Las bacterias tienen un cromosoma. Entonces, en común, ¿qué tenemos? Pues que tenemos ADN. Pero nosotros somos unos organismos demasiado complejos. 46 cromosomas, o sea, eso es una cosa, eso es un ADN gigante, grandísimo. Mientras que en las bacterias es un ADN chiquitico, es una cosa pequeñita, en un solo cromosoma, no tienen núcleo, entonces son microorganismos, por eso reciben esa denominación y son demasiado pequeños, demasiado simples.
Una pregunta, si yo les dijera a ustedes cuál de estos dos tipos de células se replica o se multiplica más rápido, ¿qué creen ustedes? ¿Quién se replica más Las rápido? procariotas. La procariota, profe. Muy bien, las procariotas o las bacterias. ¿Y cuál será la justificación? Profe, porque son las del ADN, las del ácido ribonucleico. Porque son las del Pues ácido se supone que ribonucleico. tiene, De pronto tienen no mentira, una es que ellas tienen división una más función de simple o una replicar estructura el más ADN, sencilla. replicar la información genética, mejor dicho. Es más fácil replicar la información genética de la procariota que la eucariota por la cantidad que tiene. Muy bien, miren, pónganse en el lugar de esa pobre célula eucariota que somos nosotros. Eso tiene organelas hasta para tirar para arriba. Tiene 46 cromosomas. Cuando ella se va a dividir, ella tiene que crear dos células funcionales. Entonces ella tiene que coger todas esas organelas y multiplicarlas. Tiene que coger esos 46 cromosomas y multiplicarlos. Tiene que aumentar de tamaño. Se tiene que gastar un montón de energía, porque es que eso no es gratis. A veces a mí los estudiantes me dicen, es que profe, eso es como si la célula se embarazara. Y yo literal, eso es como si la célula se embarazara. La célula tiene que crecer de tamaño, tiene que multiplicar todo lo que tiene por dentro, tiene que coger esos cromosomas y multiplicarlos al doble y después ser capaz de partirse por la mitad y que queden dos células. Es un proceso largo, complejo, mientras que en una bacteria es la vaina más sencilla del mundo. Para esa bacteria es coger ese cromosoma, multiplicarlo en dos, parta por la mitad y se le acabó el chiste. Multiplique de pronto unos ribosomas que tiene ahí, la pared, pero créanme que, y algunos de ustedes van a ver el curso de microbiología y van a ver el laboratorio de microbiología, y cuando uno pone a crecer las bacterias en el laboratorio, usted de un día para otro, esas bacterias se le vuelven millones y millones de bacterias. No son como las células de nosotros que de un día para otro tú no obtienes millones y millones de células. En cambio, con las bacterias a veces con decirles que ni siquiera se necesita de un día para otro, se necesitan un par de horas. Y en un par de horas las bacterias se han multiplicado exponencialmente. Por eso inclusive usted se enferma tan rápido. ¿Por qué? Porque una bacteria entra a su cuerpo y en un momentico usted tiene millones de bacterias dentro de su cuerpo. Entonces, si no hay quien las controle, usted se llena de bacterias. Entonces, pregunta para que participen. Los virus específicamente. Miren que yo ahorita en el reino de la vida, en esos reinos donde venimos de un ancestro común, hablábamos de, les mencioné las bacterias, les mencioné las arqueas, les mencioné los parásitos, les mencioné los hongos, los animales y las plantas, como en general, ¿cierto? Nunca les mencioné los virus. Entonces aquí viene la pregunta del millón. Los virus, de acuerdo a lo que de pronto algunos de ustedes han estudiado, han leído, los virus son células. ¿Qué creen? No, No. No, profe, pero sí No, tiene. llevo algunas No. voces que dicen que no. ¿Hay alguna No, voz que diga que profe. sí? No, profe, no son Profe, no. células. Profe, no, Son son bacterias. microorganismos. Son microorganismos, muy bien, están considerados como microorganismos, pero ¿serán células o no serán células? No, profe, ellos no, no profe, pueden no son sobrevivir celulares. porque necesitan de otros Son acelulares. organismos para reproducirse. Muy bien, entonces hay varias justificaciones de ustedes que me parecen muy válidas. Los virus no son considerados células porque es que necesitan células para sobrevivir. Esa es una muy buena justificación. Hay otras. ¿Quién me dice alguna otra justificación que se les ocurra? Porque no tienen ninguna estructura que las haga células. Muy bien por esa respuesta. Pues Cuando porque ustedes para miran un sobrevivir y virus, para reproducirse necesitan invadir a otra célula y replicar su su material ma- genético. Dependen de otros seres vivos, sí. Eso, entonces, ¿qué pasa con los virus? Primero, no tienen organelas. Entonces usted dice, si esa vaina no tiene organelas, eso no es una célula. Eso no es una célula porque no tiene ni siquiera organelas. Necesita las organelas de la célula. Por eso es que un virus invade una célula, porque es que él solito no es capaz de hacer nada. Entonces él tiene que ir donde una célula y decirle, oiga, préstame sus organelas.
y con esas organelas prestadas. Por eso se dice que los virus secuestran las células. Esa es la palabra que mucha gente utiliza. El virus secuestra la célula porque básicamente lo que hace es eso. Un secuestro, le utiliza le utiliza las organelas, le utiliza todo, y algunos virus destruyen las células, otros no. Conchudo el que las destruye. Conchudo, porque fuera de que la utiliza y le utiliza todas las organelas y hace que lo replique para que el virus se vuelvan muchos virus, en el momento en el que sale de la célula, fuera de eso la destruye. Hay otros que no, hay otros que son como más decentes, digámoslo así, entran a la célula, se replican, hacen todo, pero no la destruyen. Eso depende del tipo de virus que uno tenga. Entonces, acá tenemos una pequeña explicación donde decimos que los Profe, virus gol. no son células. ¿En serio? No, son las 7:03, no me asusten. Entonces, Gol, los gol, virus, gol de Colombia. Serio, serio, por favor, 40 deberíamos segundos, gol de Lucho Díaz. ¿es en serio o no es en serio? Para saber si paramos pues 30 segundos. Sí, es en ¿En serio, profe, Sí, sí hubo gol profe, de sí, Colombia. es en serio. Muchachos, para los que están 40. preguntando que si hay asistencia, acuérdense que los IPAs, ustedes deben marcar la asistencia en campus. Ustedes deben ir a campus, por favor, no se les olvide. Vayan a campus, marquen la asistencia al CIPAS y por favor, no se les olvide que la asistencia se les carga por la participación en Teams. Entonces, no se me vayan a desconectar todavía que no hemos terminado, porque si me aparecen en Teams con 20 minutos de conexión, 30 minutos de conexión, pues no les cargamos los puntos. Entonces deben quedarse ahí hasta que terminemos, por favor. Recuerden ir a campus a registrar la asistencia, por favor. Entonces voy a tratar de agilizar un poco para que vayamos terminando, pero sin quitarles la participación. Sigan así, los que están acá o así estén viendo ahí el partido, pues bueno, sean multitareas. Entonces, este es el ciclo viral, así es como funciona un virus y como ustedes lo decían, los virus necesitan la célula. Los virus sin la célula no pueden hacer nada. Se consideran parásitos intracelulares. Un virus es la cosa más sencilla del mundo. Si yo ahorita les decía que las bacterias son sencillas, porque casi no tienen organelas y porque solo tienen un cromosoma, pues con decirles que el virus es mucho más sencillo. El virus lo único que tiene es un material genético que puede ser ADN o ARN y adicionalmente ese material genético está protegido. Está protegido porque está protegido por unas proteínas. Entonces, un virus es eso. Un virus son un montón de proteínas que están protegiendo el ADN o el ARN. Pare de contar. Eso es un virus. Como el virus no tiene organelas ni tiene nada, entonces ahí es donde tiene que entrar a la célula, replicarse dentro de la célula, utilizar las organelas celulares y después salir convertido en un virus maduro que pueda ir e infectar otras células. Aquí nos muestran un videito, por ejemplo, de cómo una persona se infecta a través del virus de la gripa. Este ciclo que hay aquí, perdón, hago una pausa. Este ciclo que hay acá que ustedes están viendo en la diapositiva es el ciclo del VIH. Listo, este es el ciclo del VIH. Es uno de los ciclos más complejos porque el VIH tiene algo que se llama transcripción inversa. El virus del VIH es capaz de ir al núcleo de nuestras células y unirse al ADN de la célula. Pero él lo hace por medio de un proceso. Él es un virus muy único, muy, muy único. Y es que él es un virus de tipo ARN y es capaz de convertir el ARN en ADN. Él es de los poquitos virus que es capaz de hacer eso. Por eso se llama un virus retroviral. Ustedes me imagino que han escuchado ese término por los medicamentos, porque a la gente le dan retrovirales. Pero hay que entender por qué se llaman retrovirales, por qué se llama retro. Retro es la familia de los virus que es capaz de pasar el ARN a ADN. ¿Listo? Retrovirus. ¿Quién es un retrovirus? El VIH. ¿Quién pertenece a esa familia? El VIH. Y por eso les decía que es un ciclo complejo porque él entra a la célula, tiene que coger el ARN, volverlo ADN, ir al núcleo, unirse al núcleo de la célula y ya la célula muy bonita y muy inocente empieza a duplicar o a transcribir ese ADN y lo que está haciendo es haciéndole un favor al virus.
Este videito de acá lo que nos muestra es cómo funciona el de la gripa. Entonces lo que nos están mostrando es que en las goticas de saliva de un estornudo, cuando la persona estornuda, se van pequeñas partículas de ese virus, que cuando llegan al sistema respiratorio de otra persona, entonces esas goticas que tenían virus, que van a ir cargadas con ese virus, son capaces de tener una afinidad, porque el virus tiene una afinidad con ciertas células. Entonces el virus llega, busca esa célula, porque él sí tiene como esa afinidad, encuentra la célula y logra penetrar dentro de la célula. A veces penetra el virus completo, otras veces el virus se camufla en la membrana de la célula y solamente entra el material genético, que al final es lo importante. El material genético se replica dentro de la célula y después vuelven a salir otra vez de la célula virus maduros. Y esos virus maduros, ¿qué van a hacer? Van a ir y van a infectar otra célula. Y así de esa forma se repite el ciclo y se repite el ciclo y se repite el ciclo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo el material genético del virus está yendo al núcleo para que en el núcleo la célula lo replique. Miren que ahí está pasando la membranita del núcleo, está yendo al núcleo, se está encontrando con unas proteínas en el núcleo que le hacen el favor muy amablemente de replicarlo, se encargan de ir replicando el virus y de esa forma el virus se vuelve funcional y maduro y ya sale de la célula. Muy bien. Niveles de organización celular, ya lo hemos hablado un poco, entonces hemos dicho que existe la célula eucariota, la célula procariota y que a su vez la célula eucariota se puede reconocer tres grandes grupos. La célula eucariota fúngica, ¿quién me dice cuando yo digo fúngico a qué hago referencia? De los hongos, profesor. Muy bien, de los hongos. Siempre que a ustedes les hablen de fungi, estamos hablando del reino fungi o del reino fungi, que es el reino de los hongos. Anteriormente el reino de los hongos no existía. Pasaba algo muy curioso y era que el reino de los hongos estaba dentro del reino vegetal, dentro del reino de las plantas. ¿Quién me dice si de pronto se lo enseñaron en el colegio o se acuerda? Porque tuvimos que separarlos, porque tuvimos que decir, oiga, los hongos no son plantas, sáquelos de ahí y crearon un reino nuevo que es el reino fungi o el reino de los hongos. ¿A quién se le ocurre por qué los tuvimos que divorciar, separar de las plantas? Profe, ¿por qué los hongos no hacen fotosíntesis? Muy bien, esa es la respuesta. Felicitaciones, esa es. Los hongos, a pesar de parecer plantas, porque ustedes dirán, oiga, pero ¿por qué no dejaron eso en las plantas? ¿Para qué pusieron a complicarse en la vida y a sacar otro reino? Pero resulta que es que el hongo no es capaz de hacer fotosíntesis, el hongo no tiene cloroplastos. Ustedes han visto que los hongos no son verdes. Entonces, cuando ya empezaron a estudiarlos en sus funciones, de acuerdo, no son capaces de producir su propio alimento, como lo están diciendo en el chat. Entonces, ¿qué tocó hacer? Crearles un reino a ellos aparte y ahí nació el reino fungi con ciertas características. No tienen cloroplastos, la pared celular es de quitina, entre otras características. Y tenemos a la célula vegetal, pues diferente del animal como lo vimos ahorita, básicamente por los cloroplastos y la pared. La célula vegetal tiene pared, tiene cloroplastos, puede ser autótrofa, como lo decíamos ahora, producir toda lo que es su energía a partir de la luz del sol por la fotosíntesis, nosotros no, entre otros cambios. Obviamente el material genético es diferente, siempre llévense esa base. Una cebolla, por ejemplo, si no me falla la memoria, tiene 7 cromosomas. La fresa, si no me falla la memoria, tiene como 58 cromosomas. Nosotros tenemos 46. Entonces el material genético es diferente. Todos tenemos un número de cromosomas diferente por especie. Y eso es lo que nos hace diferentes. ¿Listo? Eso es lo que nos hace diferentes. Y en la célula procariota o bacteria, pues ya vimos que ella tiene específicamente unas organelas muy sencillas, algunas propias de las bacterias que nosotros no las vamos a tener o no las necesitamos y le faltan muchas, pero eso le da una ventaja pues evolutiva y de reproducción gigante. Diferenciación celular. Nuestras células son capaces de diferenciarse. ¿Algunos de ustedes habían llegado a escuchar de las células madre o nunca habían llegado a escuchar que nosotros tenemos células madre?
Sí, profe, sí tengo entendido Claro, que profe, las las células madre extraen. normalmente se dan en el proceso de la gestación. Sí, Y profe, nosotros obviamente tenemos células madre. se encuentran alojadas que son el cordón umbilical. Muy bien, por allá alguien estaba hablando en el fondo y medio se le logró escuchar, algunos compañeros también los escuché. Las células madre parten desde que nosotros somos un óvulo y un espermatozoide que fue fecundado y a partir de ahí se empieza a dar un proceso de diferenciación, pero empezamos por unas células madre indiferenciadas, una célula madre que no sabe qué va a hacer, pero que en el proceso se va diferenciando y van tomando decisiones. Entonces cada célula va llegando y va diciendo algo como, yo quiero ser la célula del corazón. Entonces va y crea células especializadas que son las células del corazón. Hay otras que dicen, no, ¿sabe qué? Yo quiero ser una célula del sistema inmune. Entonces yo me voy y creo las células del sistema inmune. Otra dice, no, yo soy las células de la piel. Entonces van y se diferencian en las células de la piel. Muchachos, cada una de ellas con sus características muy diferentes y cada una es capaz de hacer cosas diferentes, por eso se llaman especializadas. Usted no puede llegar y decir, ah, no, pues como todas las células de mi cuerpo son iguales y todas tienen 46 cromosomas, entonces voy a ir a decirle a la célula del riñón que vaya y haga la función de las células del hígado. No, para eso no está hecha. Ella se diferenció y se diferenció fue para algo, para que usted la respete. Y si soy célula del riñón, pues yo hago unas funciones en mi riñón. Yo no hago funciones en el hígado, ni hago funciones en el cerebro, ni hago funciones en ninguna otra parte del cuerpo. Cada una tiene su especialidad. Listo, cada una tiene su especialidad y eso es a lo que llamamos diferenciación celular. ¿Qué les pasó? Otro gol. Otro gol, Otro gol de Colombia. Otro gol de Colombia. No, mejor dicho, ustedes no van a tener vida en este CIPAS, pues. Porque estamos aquí escuchando y por allá afuera están diciendo gol. Sí. No, mentira, yo también por allá escucho para que están diciendo gol. Bueno, vamos a hacer esta actividad, muchachos. Los que estamos acá, los que no están por allá viendo el partido. Vamos a hacer esta actividad que es una actividad muy sencilla donde buscamos como consolidar lo que hemos aprendido hasta este momento, lo que hemos venido conversando. Yo a ustedes les voy a abrir unas tarjetas. Cada una de estas tarjetas tiene una definición. Listo, cada una de estas tarjetas tiene una definición. Y yo lo que voy a hacer a continuación es que voy a empezar a abrir las tarjetas que están ocultas. Y ustedes me van a decir la imagen a cuál tarjeta corresponde. Listo, la imagen a cuál tarjeta corresponde. Ejemplo, si yo abro este A1, que es esa imagen que ustedes ven ahí en verde, que parecen, ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Cuál de las definiciones será la correcta? Cloroplastos importantes en la fotosíntesis. Profe, no es una membrana. Una célula vegetal. Muy bien, es una célula La célula vegetal. Es una célula vegetal y lo que nos están mostrando en la foto son los cloroplastos. Entonces, específicamente, si fuéramos a hacer un emparejamiento de la imagen, uno diría que es estos cloroplastos con este mensaje que dice cloroplastos importantes en la fotosíntesis. Ahora, ayúdenme con el Sí. C1. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Estoy en la C1, en esta de acá arriba, para los que de pronto no la están viendo. Esta de acá. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la definición? Ah, esa está más difícil. Constituido por células eucariotas animales. Por células eucariotas. Constituido por células eucariotas vegetales. Esta de acá. Animales. No, Animales. procariotas. Constituidos de células Ok, procariotas. Vale. Muy bien, muchachos. Constituido por células procariotas. Acá estamos viendo bacterias. Entonces estamos viendo esta definición de acá. Muy bien. ¿Quién me dice la B2? ¿Qué es esa B2? ¿Qué estoy viendo ahí? ADN. Exacto, Muy bien. Estoy viendo relacionado. estoy viendo ADN. Entonces, ¿cuál sería la definición? Núcleo contiene todo lo relacionado con el material genético. Muy bien, no hay discusión. El núcleo contiene todo lo relacionado con el material genético. Ahí nos están mostrando que dentro del núcleo hay cromosomas y que los cromosomas están conformados por ADN. Muy bien. ¿Esta D qué es?
La imagen que acabo de abrir. Hongos. Hongos. Hongos, Bueno, entonces, ¿cuál es la hongos. definición? Constituidos por células eucariotas fúngicas. 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 Esta es la Eucariotas fúngicas. definición. Constituido por células eucariotas fúngicas. Muy bien. Ahora, esta A3, ¿qué es eso? ¿Quién me dice qué Membrana es eso? celular constituida por proteínas y lípidos. Muy bien, una membrana celular constituida por proteínas y lípidos. Y ya vamos a ver algo corto sobre la membrana celular para que se me lleven una idea de qué es eso. Y esta C3, ¿qué es eso? Que la vimos ahorita. Árbol filogenético. Muy bien, el árbol filogenético de la vida. La última, la A4, ese gatico, ¿qué es eso? Constituido por células Animales. Muy bien, constituido por células eucariotas animales, ¿cierto? Animales. Constituido por células eucariotas animales, Eucariotas esa es la animales. definición. Y la última, ¿cuál es esa? Constituido por células Son eucariotas células vegetales. procariotas. Procariotas no, ojo. Vegetales. Eucariotas Constituido por vegetales. células eucariotas vegetales. Muy bien. O contiene cloroplastos importantes para la fotosíntesis, también serviría, pero digamos que la de los cloroplastos era específicamente la primera. Entonces, esto simplemente era un emparejamiento como para que ustedes vieran específicamente ya como tratar de consolidar la información, ¿cierto? Todo lo que hemos venido hablando hasta el momento, pues tratar de relacionarlo y que ustedes sepan cómo están divididas esas células y cómo podemos diferenciarlas. Miren, muchachos, este videíto, que es un videíto cortico donde quiero que empecemos a hablar de la membrana celular, porque la membrana celular, pues a pesar de que la tenemos dentro de las estructuras, no está dentro del trabajo final, ¿cierto? Pues dentro del trabajo que tenemos en campus, entonces puede pasar un poco desapercibido. ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven con este video? ¿Qué es lo que quieren que nosotros les transmitamos a ustedes? Que dentro de la célula hay un sistema de membranas. Todo dentro de la célula se transporta, se mueve, se moviliza a través de membranas. Entonces aquí, por ejemplo, nos están haciendo la conformación o cómo se crean las proteínas que se encuentran dentro de los lisosomas. Estos organelos son lisosomas. ¿Quién me dice para qué sirven los lisosomas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda para qué sirve un lisosoma? Transporte de energía. No. Son los que degradan las sustancias en el interior de las vacuolas digestivas y contienen Muy enzimas. bien, muy bien. Es como si fueran el sistema digestivo de la célula. Sistema digestivo de la célula. Por favor, tengan eso muy presente. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a una célula ella tiene la capacidad de destruir microorganismos, por ejemplo, acá en el videito nos están mostrando que estas bacterias se están entrando para la célula. Entonces, lo que va a pasar es que la célula entra a esas bacterias. Esto se junta o se une a los lisosomas, eso se llama fagosoma, se une a los lisosomas, forman algo que se llama el fagolisosoma, y los lisosomas secretan en ese lugar todas esas enzimas que ellos tienen digestivas y destruyen de esa forma la bacteria. Por este lado del video, no sé si alcanzaron a ver que pasó exactamente lo mismo, pero con una mitocondria. Cuando las mitocondrias o cualquier organela están viejas, ya no sirven, o cuando la célula tiene hambre y usted no come, la célula empieza a comerse sus propias organelas. Entonces, eso lo hace por medio de los lisosomas. El lisosoma va, coge esa mitocondria, la destruye y le da energía a la célula, le está dando nutrientes, por así decirlo. O si ya la mitocondria está vieja, ya no sirve, ya hay que cambiarla, pues entonces eso es un sistema de reciclaje, es un sistema de digestión para que la célula pueda estar bien. La membrana es esto. La membrana celular es un mosaico fluido por el que entran y salen cosas. Y ese mosaico fluido, para que ustedes me lo entiendan mucho más fácil, está formado por unas cabezas y unas colas. Esto que ustedes ven acá en la parte superior
son cabezas. Y esas lineecitas que ustedes ven son colas, así se llaman, cabezas y colas. Esto se llama bicapa lipídica, estudiantes, bicapa lipídica. ¿Por qué bicapa lipídica? Porque son dos capas, una que mira hacia afuera de la célula y una que mira hacia adentro de la célula o hacia el interior de la célula. En este videito nos van a ir mostrando varias cositas que nos van a servir como para dar la explicación de cómo es la membrana celular. Esta es la teoría moderna de la célula, que nosotros ya la vimos ahora, que toda célula proviene de otra célula, que las células son las unidades funcionales y estructurales de los organismos. Y acá tenemos entonces una representación de lo que ellos consideran que es como la Torre Eiffel de la membrana, y es todos estos fosfolípidos. Entonces ya vamos a hacer ahí como dos aclaraciones para no demorarnos mucho en esta partecita del mosaico fluido de la célula. Entender por qué se llama mosaico fluido, eso es muy importante. Y es porque a través de esa membrana entran y salen cosas. Y la membrana no es estática, la membrana de la célula se mueve, muchachos. La membrana de la célula se va moviendo. Y eso obviamente le da la posibilidad a la célula de capturar cosas y que puedan entrar o salir. Entonces, miren acá esta fotico que es donde empezamos a ahondar un poquito en el tema. Esto es una bicapa de fosfolípidos. Las cabezas y las colas son fosfolípidos, así se llaman. ¿Qué significa que sea fosfolípidos? Que tienen una parte que está conformada por grupos fosfatos y una parte que son los lípidos. Si yo a ustedes les digo eso, que hay una parte que son fosfatos y otras que son lípidos, ¿ustedes cuál se imaginan de las dos, que es la parte polar y la parte no polar de esa estructura? ¿Quién es no polar entre unos grupos fosfatos y unos grupos y un lípido? ¿Quién me dice? Muy bien, los lípidos. Los lípidos son esa parte no polar, es decir, es esa parte que no le gusta el agua. ¿Y cómo se llama cuando en una estructura química esa estructura no le gusta el agua? ¿Hidrofóbica o hidrofílica? Hidrofílica. Hidrofóbica. Ojo con eso, si no le gusta el agua, es una parte hidrofóbica. Y si le gusta el agua, es una parte hidrofílica. Entonces, en esta representación de lo que nosotros tenemos como bicapa de fosfolípidos, nosotros lo que vamos a tener es eso. Vamos a tener una parte no polar, que esa parte no polar es el aceite, en este caso los lípidos, que es enemigo del agua, que no le gusta el agua y que por lo tanto se considera que es la parte hidrofóbica. Entonces, esos fosfolípidos en la membrana tienen una parte polar y una parte no polar. La parte polar es la parte hidrofílica y la parte no polar es la parte hidrofóbica. Estos se llaman anfipáticos. Esa es la denominación. Y aquí a ustedes se los ponen como unos dibujitos muy bonitos. Y es que las cabezas quieren el agua. Por eso se llaman hidrofílicos. Mientras que las colas no quieren el agua. Y por eso se llaman hidrofóbicos. Listo, se odian con el agua. Pero ustedes también entienden la explicación desde los lípidos. Yo a ustedes les decía la vez pasada en el otro CIPAS, si usted quiere juntar agua y aceite, eso no se junta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el aceite es hidrofóbico, al aceite no le gusta el agua. Así es nuestra membrana. Nuestra membrana tiene una parte que sí le gusta el agua y una parte que no le gusta el agua. La parte que le gusta el agua es la que da hacia el exterior y hacia el interior de la célula. ¿Por qué? Porque todo eso es acuoso, todo eso está lleno de agua. Entonces ahí sí hay una afinidad para que la célula se mantenga en ese espacio y no tenga ningún problema. Pero para que la célula pueda restringir lo que entra y lo que sale de la célula, ella tiene una parte que es hidrofóbica, es decir, una parte por la que el agua no puede pasar. Y de esa forma la célula se vuelve selectiva. La célula decide quién entra y quién sale específicamente. Y eso lo logra la célula por medio de estos tipos de transporte. Con esto terminamos nuestra charla de hoy. Ya les voy a explicar cada uno de estos tipos de transporte de una forma muy rápida. Hacemos un jueguito final y ya con eso terminamos. Les recuerdo, por favor,
dejen la asistencia en campus. Ya vi por ahí que algunos estaban preguntando que cómo lo hacían, deben entrar a campus. Lo primero es que deben estar inscritos en el CIPAS. Si no están inscritos en el CIPAS, deben inscribirse. Recuerden que se inscriben una sola vez y con esa vez que se inscriban ya pueden participar a todos los CIPAS y marcar la asistencia. Pero sí es indispensable que en cada sesión ustedes entren y digan, asistí a la sesión, confirmar asistencia. Y adicionalmente, cuando yo les voy a cargar los puntos a ustedes o el profe Carlos, nosotros revisamos en Teams, que ahorita apenas yo termine la grabación y colguemos la llamada, Teams genera un listado de asistencia. Ojo que ese listado de asistencia trae el tiempo que estuvieron conectados a la sesión. Entonces, basados en el tiempo que estuvieron conectados a la sesión y que si hayan estado, pues con eso cargamos los puntos. Muy importante, si se llaman en este momento en el chat, porque no he visto cada uno cómo se llama. Los que entraron con el correo de la universidad no tienen ningún problema, pero los que no entraron con el correo de la universidad, sino que están con un correo personal o algo así, si se Profe, llaman ¿le con puedo el... hacer una pregunta? Sí, claro. Pregunte. Lo que pasa es que, mira, por lo menos ahorita había CIPAS de biología también de 6 a 8 y en fundamentos también hay otra clase a la cual no pude ingresar por estar en la de biología. ¿Cómo podría yo hacer algo para que no sean las mismas horas, las clases, o con quién hablaríamos ahí? No, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Por eso cada CIPAS tiene una réplica. Entonces, lo que uno espera es que si tú, por ejemplo, no pudiste asistir al CIPAS de Fundamentos, entonces pregunta si Fundamentos tiene una réplica y cuando es la réplica y asistes a la réplica. Biología, por ejemplo, este mismo CIPAS que yo estoy dando tiene réplica el sábado. Entonces, digamos que la idea es que ustedes se programen y que ustedes digan, bueno, tal día voy a Fundamentos y tal día voy a Biología, dependiendo de la disponibilidad. Pero, muchachos, Pero aprendan. dan los puntos iguales, o no, ya en la Sí, réplica no cuentan los no, puntos. se dan los puntos iguales. Se dan los puntos iguales, sea en la réplica o en la sesión principal, tengan eso en cuenta. Y nunca esperen que la universidad les acomode los horarios, váyanse acostumbrando a eso. Cada curso es independiente, entonces se hace lo posible porque no nos crucemos. Pero son tantos cursos, tantos estudiantes y tantas reuniones que créanme que eso a veces es imposible. Les va a pasar mucho que se les van a cruzar dos IPAs, se les van a cruzar los laboratorios. Entonces ustedes mismos son los que tienen que ir jugando con sus programaciones y decir, ok, hoy voy a tal curso, mañana voy al otro, o si se me cruzan, ¿dónde necesito más puntos? Ah, no, necesito puntos en fundamentos, entonces me voy para fundamentos. Ah, no, no entiendo la tarea de biología, entonces me quedo en biología. Pero son ustedes los que se tienen que ir organizando porque eso les va a pasar mucho, para que lo sepan de una vez. Entonces, vamos a terminar nuestra sesión, con gusto, vamos a terminar nuestra sesión explicando estos tipos de transporte, que son muy Profe sencillos. Gustavo, qué pena, un segundito. Sí, señor, En el dígame. chat les compartí el enlace de la encuesta de satisfacción para que por favor lo realicen los estudiantes. Muchas gracias, profe. Sí, eso es importante también, que por favor califiquen el CIPAS, digan si les ha gustado, si no les ha gustado, qué le mejorarían. Por ejemplo, la estudiante ahorita que hizo ese comentario, lo puede dejar ahí en las observaciones. Hey, por favor, universidad, procuren que no se nos crucen los CIPAS, porque es que cuando se nos cruzan, entonces es muy difícil prestar atención a los dos o que se pierdan unos puntos por estar en un CIPAS y en el otro no poder estar. Eso lo pueden dejar ahí como recomendaciones. Pero igual es lo que les decía, déjenlo como recomendación para que la universidad mire de qué forma puede mejorar en ese aspecto, pero es complejo. Gracias, profe Carlos. Entonces, expliquemos los mecanismos de transporte y con esto, pues, solucionamos cualquier otra duda que ustedes tengan o damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo hace entonces la célula si tiene esa membrana? Ya estamos diciendo que la célula tiene una membrana, una bicapa lipídica, anfipática, es decir, tiene una parte que es hidrofílica y tiene una parte que es hidrofóbica. Ella elige que entra y que sale. La célula elige que entra y que sale. Pero ella a veces necesita gastar energía para que las cosas entren y salgan y otras veces eso le entra y le sale sin gastar energía, es decir, como muy natural.
Eso es lo que nosotros llamamos transporte de bajo peso molecular de sustancias y transporte de alto peso molecular de sustancias, divididos en los transportes activos y pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre el transporte activo y el transporte pasivo? Que el transporte activo requiere gasto de energía. Lo mismo que en las moléculas de alto peso molecular. La célula tiene que hacer un esfuerzo, tiene que gastar energía para poder hacer esos movimientos entre lo que entra y lo que sale y viceversa. Mientras que en el transporte pasivo se llama así porque la célula no gasta energía. Listo, la célula no gasta energía. El ejemplo más sencillo que tenemos en transporte pasivo son dos tipos, uno que se llama difusión facilitada y el otro que se llama difusión simple, que son los que ocurren a través de la membrana celular, principalmente para entrar sustancias muy pequeñas, muchachos, lo que son iones, sales, sustancias muy pequeñitas que se pueden colar, llamémoslo así, o que se nos pueden pasar entre la membrana celular. Por un tipo de transporte como este, créanme que no van a entrar y van a salir moléculas grandes como una proteína, no va a entrar y va a salir un azúcar, porque son moléculas muy grandes, o un lípido, son moléculas muy grandes. Ahí la célula tiene que hacer otro esfuerzo para poder entrar o sacar. Miren que aquí nos muestran el ejemplo del oxígeno y nos muestran el ejemplo del dióxido de carbono, que son moléculas muy pequeñitas y que por lo tanto pueden atravesar esa membrana. Aquí nos hablan de la difusión simple y la difusión facilitada, y esto es muy importante. Aquí sí voy a parar un segundo. Se llama movimiento a través del flujo de concentración. ¿Qué significa eso? De donde está más concentrado a donde está menos concentrado. De esa forma es que se da el intercambio. Ahora una compañera de ustedes hablaba de ósmosis y mencionaron esa palabra que a mí me parece excelente para poder representar este ejemplo en el transporte pasivo. ¿Qué es la ósmosis? Es ese intercambio que se da a nivel de la célula o de cualquier membrana de nuestro organismo. La célula tiene membrana no solamente en la parte externa, sino que miren que las organelas también tienen membranas. Entonces, esa entrada y salida de cosas se da a favor del gradiente de concentración, a través de ese flujo de concentración, de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Y eso es lo que nosotros llamamos ósmosis. La ósmosis debe estar en equilibrio, es decir, las concentraciones deben estar iguales adentro y afuera. Si eso se descuadra, la célula tiene que compensar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Un ejemplo de la vida real, para que eso no se les quede ahí tan teórico. Digamos que ustedes salen al sol, o sea, van para la playa y se asolean mucho. ¿Qué le pasa a su cuerpo? Una insolación. Se quema. Muy bien, una insolación se quema, se deshidrata. Se deshidrata, ojo que esa es la palabra. Muy bien, el cuerpo se deshidrata, la célula pierde agua y pierde sales. Y ella tiene que tratar de compensar eso porque ella tiene que estar en homeostasis. No se les olvide ese término. Entonces ella al tratar de compensar eso, ella tiene que empezar a hacer un juego de lo que sale y lo que entra de la célula. A veces lo que pierde es agua. Y si la célula pierde agua, se deshidrata. Y si la célula se deshidrata mucho, se muere. Listo, eso es indispensable que ustedes lo tengan en el radar porque ya lo vamos a explicar. Vamos a mirar qué más hay acá en este videíto. Bueno, en la membrana existen algunas proteínas, que son las proteínas que le dan paso específicamente a ciertas sustancias. El ejemplo más práctico es que nosotros tenemos en nuestra membrana unas proteínas que se llaman proteínas acuaporinas. Y las acuaporinas permiten el ingreso y la salida del agua, por ponerles un ejemplo. Ahí nos están mostrando otras que permiten la entrada y la salida de sustancias más grandes como la glucosa, pero son proteínas grandes que permiten la entrada y la salida de ese tipo de compuestos, por ejemplo, en este caso de los carbohidratos. Aquí lo estamos viendo en el ejemplo, miren acá. Entonces la célula no es que se abra ella dentro de la bicapa lipídica, sino que tiene unas proteínas que atraviesan esa bicapa y por esa proteína entran y salen cosas. Muy bien. Miren esto, qué bacano. Nosotros vamos a empezar primero hablando, no sé si ustedes conocían esta regla.
Ustedes conocen la regla del 3 para sobrevivir. Se dice No, que profe. nuestras células, ojo pues con el dato, se dice que nuestras células no pueden sobrevivir más de 3 minutos sin oxígeno o sin respirar, más de 3 días sin agua y más de 3 semanas sin comida. Listo, por eso se llama la regla del 3. Algunos dicen que es la ley del 3 de la supervivencia o de la vivencia en el humano, y es 3 minutos sin respirar, 3 días sin consumir agua y 3 semanas Profe, sin comer. Señora, profe, nombre de las cifras, por favor. el nombre de las cipas es la célula. Lo pueden dejar como la célula. Entonces, bueno, teniendo esto presente, entonces a nosotros acá nos hacen una pregunta, y es que, ¿por qué las personas no toman agua del mar? ¿Quién me dice por qué no podemos tomar agua de mar? Eso es agua al final. Porque contiene mucha Nos deshidratamos más. Porque la ¿Por sal qué? nos deshidrata. La sal nos Muy bien. deshidrata. ¿Y por qué la sal nos deshidrata? ¿Quién me dice por qué la sal nos deshidrata? ¿Qué le pasa a la célula cuando recibe esas concentraciones altas de sal? ¿Habían pensado en eso? Tiene una Muere la célula. concentración de sal mayor que la de los fluidos. De acuerdo, tiene una concentración mayor de sal que la de los fluidos. Entonces, ¿qué hace la célula para tratar de compensar eso? Entrega el agua que ella tiene. Muy bien, pierde agua, porque ella tiene que tratar de solubilizar toda esa sal que usted le acabó de meter a su cuerpo, porque afuera de la célula hay más sal que dentro de la célula. Entonces, ¿ella qué empieza a hacer? Ella empieza a perder agua, tratando de compensar, es decir, tratando de solubilizar esa sal que está afuera para tratar de nivelar y que quede igual en los dos niveles, es decir, que dentro de la célula quede la misma concentración de sales y agua, y que por fuera de la célula quede la misma concentración de sales y agua. Muchachos, esa es la misma explicación que justifica por qué los sueros fisiológicos, el suero fisiológico se maneja en un porcentaje específico. Los que ya han hecho el trabajo del laboratorio, en la guía del laboratorio, creo que habían algunas preguntas respecto a eso. No recuerdo si las quitaron porque esa guía del laboratorio la han cambiado varias veces, pero siempre que se hablaba de transporte activo y de transporte pasivo, se les ponía a ustedes el ejemplo del suero fisiológico. ¿Por qué usted no se pone agua? Porque para las personas puede ser muy sencillo llegar y decir, no, pues voy a llegar y me voy a conectar a una bomba de agua. ¿Por qué no ponemos agua? Porque tiene que ser un suero fisiológico que contenga sales. ¿Qué creen? Profe, porque existen 3 tipos de sueros, está el hipertónico, hipotónico y isotónico, que Muy maneja diferentes bien, cantidades de sodio. muy El bien. Eso isotónico se utiliza como para hacer una transfusión de agua entre células. muy bien, por ahí va. Sería Por ahí va la explicación y tiene que ver con eso. Si tú a la célula le pones agua, entonces ella lo que trata de hacer es compensar. Y si la célula está en un medio que tiene mucha agua, ¿ustedes qué creen que va a hacer la célula? Si hay un medio con mucha agua, ¿qué hace la célula? acumularla. Acumularla, dejarla entrar. Acuérdense que ella tiene que compensar. Entonces, si ella está en un medio donde hay más sales adentro que afuera, ¿por qué? Porque afuera ya tiraron un montón de agua. Digamos que usted no se puso un suero fisiológico, sino que usted se puso agua. Usted dijo, ay, yo me voy a inyectar agua a ver qué pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la sangre se vuelve de mucha agua, de pocas sales. La célula tiene sales por dentro, tiene agua también, pero entonces la célula compensa. En la compensación, la célula deja entrar agua. ¿Y saben qué le pasa a la célula cuando deja entrar mucha agua? Piensen en lo más chistoso del mundo entero. Si la célula deja entrar mucha agua, ¿qué le pasa? Se ahoga. Se ahoga.
¿Saben qué le pasa a la célula, muchachos? Profe, qué pena, Como me la... puede cerrar el micrófono. ¿Te puedo cerrar el Estoy micrófono? manejando. ¿Quién me habla? Estoy Dylan. manejando. Listo, Dylan, ahí ya te lo cerré. ¿Qué le pasa a la célula cuando deja entrar mucha agua? Hagan de cuenta que es una bomba. Lo que le pasa a la célula es que se explota. Los glóbulos rojos explotarían en la sangre si usted se inyecta agua. Usted tiene que inyectarse agua con sales en un medio isotónico, como lo estaba diciendo ahorita el compañero, para garantizar que los niveles estén iguales adentro y fuera de la célula. Si usted se inyecta algo muy salado, la célula va a perder agua y por lo tanto se va a deshidratar y se va a morir. Entonces miren que los extremos son malos. Si es agua sola, la célula se llena de agua y se explota. Y si es mucha sal y poca agua, la célula se deshidrata porque tiene que tratar de compensar el medio. Y en esa compensación ella podría llegar a morirse. Entonces a eso es a lo que se llama transporte pasivo, a favor del gradiente. Miren el dibujito aquí, mucho más claro. Yo tengo un medio hipertónico cuando por fuera de la célula hay más sal que dentro de la célula. Entonces la célula para compensar esto pierde agua. Un medio es hipotónico cuando dentro de la célula hay más sales que fuera de la célula. ¿Cómo compensa la célula esta situación? Dejando entrar agua. Entonces podría hincharse y explotarse. Y un medio isotónico es ese medio en el cual la célula dentro y fuera están las mismas concentraciones de sales, las mismas moléculas de agua y por lo tanto eso se considera isotónico. Muy bien, muchachos. Y por último, vamos a tener el transporte de moléculas de alto peso molecular y aquí vamos a hablar específicamente de 3 mecanismos. Un mecanismo que se llama, esto hace parte de la endocitosis, un mecanismo que se llama fagocitosis, que ya ahorita se los mencioné un poco, y es esa posibilidad que tiene la célula como de sacar unos bracitos. Ella, la membrana, saca como unos bracitos. Así como lo van a ver acá en el video, que es muy chistoso porque muestran una célula como si se comiera una torta. Pues eso no pasa en la realidad. Pero digamos que esto ustedes lo pueden volver una analogía con la bacteria que yo les mostré ahorita. La célula, si se quiere meter una bacteria, consumir una bacteria para destruirla, ella lo que hace es sacar como unos bracitos y a través de esos bracitos envuelve a la bacteria y la entra para la célula. Eso se llama fagocitosis. ¿Listo? Fagocitosis. Y es un método de transporte de moléculas de alto peso molecular, es decir, moléculas muy grandes. Hay otro tipo que se llama endocitosis mediada por receptor y es que la célula deja entrar ciertas cosas a su interior, pero siempre y cuando tenga un receptor para eso. Pasa con la insulina y la glucosa. Los que de pronto se saben el proceso de la diabetes, de cómo las personas se vuelven diabéticas, saben que si la insulina no funciona adecuadamente, la célula no deja entrar la glucosa al cuerpo y por eso es que la gente se queda con los niveles altos de glucosa en circulación. La insulina tiene que ir y tocarle la puerta a la célula y decirle a la célula, oiga, deje entrar la glucosa. Entonces ya la célula deja entrar la glucosa. Pero si en ese proceso la célula se hace la sorda, o si la insulina está mala y no funciona adecuadamente, pues la glucosa nunca va a entrar a la célula y se va a quedar circulando en la sangre. Y por último tenemos este proceso que se llama pinocitosis, que es la entrada de líquidos. Entonces la célula necesita entrar mucho líquido que está en el exterior junto con otras moléculas y ella lo que hace es hacer pinocitosis. Y exocitosis es lo más fácil, porque exocitosis es todo el proceso para que salgan cosas de la célula. Entonces por eso nos muestran inclusive un baño y una célula, porque al final lo que ustedes van a tener es la salida de todo lo que está dentro de la célula. Cuando la célula tiene que sacar algo de adentro hacia afuera, valga la redundancia, ella hace exocitosis. Muy bien, muchachos, terminamos con este jueguito. Creo que hay 1 o 2 jueguitos acá, podemos hacer este y ya acá paramos para dejarlos descansar. Vamos a hacer este jueguito de la ranita, porfa, me ayudan a hacerlo. Me van diciendo cada una de las respuestas. Acuérdense que aquí hay un tema de... Ah, bueno, este no es el de la ranita, este es un jueguito de apareamiento. A ustedes acá les están mostrando varios dibujos asociados con el transporte. ¿Listo? Este es un tipo de transporte, este es otro tipo de transporte, este es otro tipo de transporte, este otro y este otro. Lo que vamos a ver a continuación son unas definiciones
Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, tipo de transporte sin gasto de energía. Nosotros lo que tenemos que hacer, aquí nos muestran otro que es difusión facilitada, nos muestran otro que es la bomba sodio-potasio, otro que es la exocitosis, otro que es las proteínas transportadoras con gasto de energía, otro que es la endocitosis de gases o líquidos, que se llama pinocitosis, que yo ahorita se las mencioné, y otro que se llama endocitosis de cuerpos sólidos o fagocitosis, que es como el más grande de los que vimos. Todos esos se llaman transporte activo con gasto de energía. Bueno, entonces aquí empieza el jueguito. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Miren la pregunta. La pregunta dice, exocitosis hacia afuera de la célula. ¿A cuál corresponde? ¿Corresponde a esta primera imagen, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta o a la última? ¿Quién me dice? Exocitosis. ¿A cuál de las imágenes corresponde? ¿Les suena alguno? O profe, esa pregunta está muy difícil. ¿A cuál? La antepenúltima, no. La antepenúltima. O sea, ¿será cuál está? Sí. Sí, señor. Esa, mala. Yo les ayudo con esta. Para mí debería ser esta de acá, porque está mostrando cómo está saliendo, miren las flechitas, cómo está saliendo hacia el exterior. Porque la exocitosis es hacia afuera de la célula. Entonces debería ser esta. Listo, miren que ya apareció correcta. Otra, dice, ¿cuáles son los tipos de transporte pasivo sin gasto de energía? Esta primera, esta segunda, esta tercera, la cuarta, la quinta o la sexta. ¿Quién me dice? La segunda. En la segunda hay gasto de energía, miren el ATP acá. Sí. Entonces les ayudo. La sin primera. gasto, sin gasto, perdón. Sin gasto de energía sería la primera, muy bien. ¿Cuál de todas estas es difusión facilitada? ¿Esta que tiene canales o esta que tiene energía? La que tiene canales, profe, no. La primerita. La que tiene esta de energía. acá. La que tiene energía, ¿sí será? Tampoco. La de los canales. Ay, gol Muy de bien. Paraguay. La de los canales. Gol de Paraguay. Bueno, ya vamos a terminar para que terminemos de sufrir. La bomba sodio-potasio. ¿Cuál se les parece de acá a la bomba sodio-potasio? La NN más. Primera, segunda, muy bien. La que tiene sodio y potasio, valga la redundancia, es decir, esta de acá. Proteínas transportadoras con gasto de ATP. Entonces, muy fácil. Aquí tenemos el ATP, que es el pastel. Entonces, vendría siendo la segunda y no la sacamos buena. Y el transporte activo con gasto de energía corresponde a todos estos que hay acá, que son los que tienen gasto de energía. Ahí está. Difusión simple, ahora sí, es esta primerita, que es por donde fluye a través del gradiente de concentración, que fue lo que hablamos de la ósmosis. El partido. La endocitosis es una de estas dos de acá, porque estamos hablando de que en esa endocitosis entran líquidos y se llama también pinocitosis. Creo que es esta última de acá. Muy bien. Y por último tenemos la fagocitosis. Y la fagocitosis es esta de acá. Listo. Ahí habríamos terminado. Bueno, muchachos, cuéntame cómo les pareció, si tienen alguna pregunta, sugerencia, si quieren preguntar algo más. Ya con eso daríamos por terminado el CIPAS del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como les decía, la idea hoy era hablar sobre las organelas celulares, la membrana y el transporte. Y creo que cumplimos con el objetivo. Si habló un poquito de todo, así tuviéramos al fútbol por allá al fondo de 7 a 8, pero bueno, eso era inevitable. Yo les dije, esto estaba programado así desde el principio y ahí sin nada que hacer. Nos tocaba pues sacarlo adelante, así tuvieran el partido de fútbol por allá al fondo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran que revisemos antes de terminar. No, profe, todo muy bien, muchas gracias. Listo, Profe, yo entonces, sí tengo una pregunta. señora, pregunte.
Profe, lo que pasa es que yo la tabla, yo la hice a mano, Sí, ¿verdad? sí. Entonces las referencias bibliográficas también se me hace un poco complicado pues escribirla a mano porque tú sabes que esas referencias bibliográficas vienen como con escritos especiales, coma, punto y eso, y a veces no me da como para escribirlo en todo el renglón. Yo pregunto, ¿será que yo puedo la tabla editarla en Word y ponerle la referencia bibliográfica escritas obviamente en el documento? Ya no sería a mano, sino pegarla, copiarla y pegarla. Sí, no tendrías ningún problema con eso. Esta tarea lo que tiene de chévere, pues me parece a mí, es porque en la primera tarea todo era a mano. Acuérdense que en la primera tarea fue a mano todo lo de las biomoléculas, los árboles, las definiciones, no sé qué, todo era a mano. En esta no. En esta es voluntario. Ustedes pueden hacer el cómic a mano, la tabla a mano, parte de la tabla a mano y la otra en computador. No hay problema con eso. Lo puedes hacer así tal y como lo estás diciendo. Sí, profe, muchísimas gracias. Listo, dale, con mucho gusto. Levantó la mano, bueno, ya bajó la mano, creo que era Alejandra, Ana María, creo que era la que había subido la mano. Señora, pregunte. Pero es con respecto al laboratorio. Aún todavía no Sí. se tiene conocimiento si de pronto sí se van a hacer laboratorios de acá en Pereira. Es que de otra materia me dijeron que estaban haciendo contratación con una institución. Pues te digo que por el momento, hasta lo último que supimos en estos días, el profe Carlos me corrige si escuchó algo más que él estaba ya en Dos Quebradas, era que no. Era que por lo menos para la escuela de salud, en los laboratorios de salud, solamente estaba habilitado Medellín. Eso fue lo Sí, último que profe, yo ya escuché. no, definitivamente para este periodo no hay laboratorio de biología ni de microbiología en Dos Quebradas o en Pereira. Imposible. No Profe, se buenas desanimen, noches. no se desanimen, acuérdese que les dije mucho, muchachos, ustedes con los CIPAS, 50 puntos de CIPAS y bien juiciosos con las actividades de campus, por ejemplo, se pueden sacar hasta un buen promedio en la nota de biología y que no les afecte el promedio, que no les afecte los resultados que tienen. Obviamente, si se descuidan con las tareas de campus y fuera de eso no pueden asistir al laboratorio por alguna razón, pues ahí sí pueden empezar a sufrir por nota al final. Yo he salvado estudiantes, entre comillas, tómenlo por el lado positivo, con los IPAs para que pasen de los 300 puntos. Por eso es muy importante que asistan a estas reuniones, porque fuera de que alguito aprenden y algo se les queda, tienen unos puntos adicionales que les van a sumar, especialmente para esos que no pueden, por ejemplo, ir a los laboratorios, que se les puede dificultar más ganar el curso. ¿Quién iba a hablar que escuché a alguien? Una pregunta. ¿De Sí, señor. qué curso aplica para CIPAS? ¿Qué hay que colocar? No te entendí bien, Johan. Se entrecortó cuando hablaste. En el ¿qué? En el formulario que tenemos que llenar, donde dice curso académico, se aplica para CIPAS, etcétera. En el curso colocas biología celular y molecular. Y CIPAS de primera matrícula, sea PM, Correcto. /CC, que tiene que colocar eso. Bueno, sí, CIPAS de primera matrícula. Estos son CIPAS de primera matrícula porque hay otras clasificaciones de CIPAS diferentes, sí. Tienen razón. Bueno, voy a dejar de grabar. Si tienen alguna otra pregunta, por favor me dicen. Profe, Gracias, profe. Muchas gracias. Listo, no, con mucho gusto. Antes, gracias a ustedes por